Listo. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar una noche más acá en la sala de proyectar. Bueno, muy contentos, muy felices de que hoy tengamos una charla sobre algo, sobre un área donde nosotros los arquitectos usualmente no es nuestra fortaleza y hoy, gracias a Dios, don Rolando nos da esta charla de contabilidad para no contadores. Don Rolando es de la compañía Asicom Consulting. Asicom es, don Rolando. Sí, señor, claro. Ok. Y contabilidad para no contadores. Me parece un tema extraordinario que podamos nosotros aprender muchísimo el día de hoy. Bueno, esperamos que sea así. Si alguien tiene alguna consulta, por favor, la podemos escribir en el chat, o si alguien quiere levantar la mano para participar, también puede hacerlo. Si a lo último quiere dar algún aporte, puede hacerlo también. Creo que la intención de la charla es que quede muy abierta y yo creo que es el momento en que podamos hacer consultas a un experto sobre áreas que a veces nos quedamos un poquito nosotros los arquitectos y algunas personas con algunas incógnitas. Entonces yo creo que es importante. Don Rolando, muchísimas gracias por el espacio. Te dejo en la sala para que inicies tu charla y bueno, que nos vaya todo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gerardo. Primero que todo, muchas gracias a Proyectar por el espacio y por permitirme referirme a ustedes. Yo sé que son una comunidad muy grande y sé también que este espacio de martes lo estamos compartiendo con la familia, con programas, incluso hasta con un partido de fútbol que hay por ahí que lo estamos compartiendo. Entonces, así que muchas gracias por estar acá y por atender la charla. Eh, Quiero iniciar contándoles que este curso de contabilidad para no contadores es un curso programado para 30 horas, donde vemos un montón de temas, donde vemos temas de muchos capítulos, digamos, y donde profundizamos en muchos temas, pero que vamos a tratar de sumarizarlo o hacerla más pequeña a 1 hora y media y más bien como una charla o como una conversación de lo que nosotros podemos necesitar en el trabajo, en el día a día de ustedes y de posibles preguntas o consultas que ustedes puedan tener en los que nosotros podamos colaborar. Yo creo que todas las especialidades o las profesiones nos complementamos de maneras muy impensables. Yo por lo menos, yo soy contador público y soy ingeniero en sistemas de doble y nunca pensé que las dos carreras que escogí fueran a relacionarse en tanto y sin embargo se relacionan montones, sobre todo en la parte de proyectos, cuando estoy trabajando en proyectos y cuando estoy trabajando en presupuestaciones y finanzas como tales. Y ahí uno ve que el conocimiento le sirve bastante de la parte de finanzas y de la otra. Entonces, por ahí tengo esa ventaja, pero también sé que en otras profesiones que en las que tal vez no están tan expuestos a la parte contable, les puede beneficiar este tipo de conocimiento y si podemos colaborar entre colegios, entre grupos o entre profesiones, pues genial. Me gustaría empezar comentándoles cuál es esta charla está compuesta por 3 presentaciones, como le decía, y cada una es de 173 slides, pero esta específicamente, que es la que vamos a dar hoy, es de los temas más específicos y vamos a empezar por acá. Eh, en la parte introductoria, eh, quisiera empezar nada más diciéndoles cuál es el concepto que nosotros tenemos y qué es la contabilidad. Y yo sé que todos ustedes tienen a sus propios contadores y conversan con ellos y ellos les piden la información o ustedes les dan acceso al sistema de facturación, cualquiera que este sea, eh, GTI o cualquier otro sistema que ustedes utilicen para facturar a sus clientes y el contador llega, hace lo que tiene que hacer en el sistema de facturación
presentan las declaraciones y ustedes van y pagan. Pero todo lo que pasa por detrás, todo lo que el contador hace dentro de ese proceso es lo que es importante conocer. Y los conceptos que tienen que tratar con él es lo que trataremos de hablar aquí un poquito para que si ustedes tienen alguna duda al respecto, la podamos evacuar y que puedan, cuando hablen con su contador, puedan tener una conversación no solamente clara, sino que ustedes tengan todas las bases para que le puedan preguntar lo que le necesiten preguntar y que puedan tener unas finanzas no solamente más sanas, sino que también más alineadas con todas las expectativas que tributación solicita. Ahora, hablando con don Gerardo, por aparte, nosotros estábamos conversando de que las finanzas deberían de ser como ir manejando en un carro. Cuando nosotros vamos en un carro, y nosotros, si vemos un retén de tráficos que está por allá y lo vemos allá a los 200, 300, 400 metros, o el Waze nos lo dice que hay uno, y nosotros, y ellos nos ven que venimos haciendo zigzag, o que venimos manejando erróneamente, o que venimos, no sé, haciendo, que nos ven que venimos hablando por teléfono, nos van a detener. Eso es fijo que nos van a detener. Pero si nosotros vamos manejando prudentemente a la velocidad de la carretera, alineado a las reglas de seguridad y el tránsito, ni nos van a prestar atención. Es más, yo creo que a mí una vez me pararon por una cosa de restricción de que no podía entrar a San José y es la única vez que me han parado. Pero trato de manejar bastante prudente, trato. Lo mismo pasa con tributación. Tributación directa hace exactamente lo mismo. Ellos tienen ahora, sobre todo anteriormente, hace unos años, tenían un sorteo donde si uno tenía mala suerte, le hacían una auditoría y le caían y eso es, siempre encuentran algo y siempre encuentran multas y siempre le van a caer a uno por más que uno haga las cosas correctas. Entonces, lo ideal, que no vengan, que no nos caigan. Y entonces es no llamar la atención, tratar de presentar lo que corresponde, no llamar de presentar, no tratar, no presentar gastos que no corresponden a lo que tenemos que presentar. Y ese tipo de cosas solamente se pueden hacer en una conversación entre su contador y entre ustedes, que ustedes tengan conocimiento claro de qué es lo que deben de entregarle al contador y que él sepa que tiene que, y que él sepa que lo que ustedes le están dando es lo correcto. Muchas veces el contador les va a decir, esto no procede, esto no debería ir dentro de los gastos, no pueden meter esto, ese tipo de cosas, él se las va a estar diciendo. Pero también hay otras que ustedes tal vez no le están presentando que les van a generar créditos fiscales que le van a ayudar en su facturación. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver por acá. Y entonces la contabilidad la vamos a empezar definiendo como el sistema de control y registro de gastos e ingresos. Las otras cosas como activos y el carro y los demás cosas que poseamos son parte complementaria e importante, pero el ingreso el registro de gastos e ingresos es la parte más importante, porque al fin y al cabo es lo que determina nuestra ganancia anual y es lo que determina cuánto le tenemos que pagar al Estado por esos impuestos, que es al fin y al cabo para lo que el gobierno nos obliga a llevar una contabilidad. Eh, una contabilidad va dirigida a la empresa, al Estado en general, a los socios y nosotros dentro de toda esa contabilidad dividimos toda la contabilidad o todo lo que nosotros estamos llevando y todos esos controles, todo el montón de papeles que nosotros hacemos, lo estipulamos o lo segregamos en cuentas contables. Cada cuenta contable lo podemos ver como en las bibliotecas de antes teníamos estos cajones que era donde nosotros íbamos a buscar los libros de un tema en específico o por autor o por algún agrupamiento en específico y nosotros sabemos que todo lo que estaba ahí era correspondiente a ese autor. Aquí en las que en contabilidad tendremos una cuenta para los gastos del carro, una para lo que es el efectivo y la otra para lo que es el banco y otra para lo que son los diferentes eh, gastos, ingresos, activos o demás que nosotros tengamos en la compañía. Y eso es importante saberlo porque con base en eso es que nosotros montamos la contabilidad y que la persona que nos lleva la contabilidad va a estipular o va a trabajar nuestros datos y nuestra información. Un catálogo de cuentas es entonces el conjunto de cuentas contables que nosotros tenemos y ahora vamos a ver esos archiveros un poquito más grande porque están no solamente los cajoncitos, sino de todas las compañías, de todas las cuentas contables. Algunas veces tenemos 700, 800, hay miles de cuentas a veces en un catálogo de cuentas, dependiendo del tamaño de la compañía o de la persona, que son las que nosotros vamos a ir teniendo. Y esa tiene una función de estandarizarse.
La razón por la que nosotros creamos cuentas contables y catálogos de cuentas es para que hoy yo puedo ser el contador de su empresa, don Aurelio, por ejemplo, y mañana decidimos que por alguna razón ya no soy su contador y viene otra persona a tomar la contabilidad y que él lleve los mismos estándares, que tenga la misma información y el mismo alineamiento que yo tenía. Entonces, para eso es importante el catálogo de cuentas, que al fin y al cabo es una lista de todas las cuentas contables que nosotros utilizamos en nuestra contabilidad VARE. Entonces, un catálogo de cuentas va a lucir algo así, en donde tenemos un número de cuenta, tenemos el nombre de la cuenta y en esas cuentas vamos a ingresar toda la información de la caja, si es caja chica o como corresponde, bancos, información del inventario, cuáles son los proveedores que tenemos, el que los préstamos, si tenemos préstamos bancarios, y en esas cajitas vamos a ir echando los movimientos que de eso se van realizando. Si nosotros pedimos un préstamo para el carro que nosotros manejamos porque nos da servicio profesional en la empresa o a nombre personal, eso va a entrar como una cuenta que nosotros le debemos al banco y cada pago que nosotros le vamos a ir realizando, vamos a ir metiendo ese pago ahí en la cajita. Si el banco en algún momento nos dice, usted me debe tanto y nosotros creemos que debemos menos, pues entonces nos vamos a la cajita, vemos todo el registro y podemos ir a rápidamente, con solamente una lista de lo que está en esa cajita, ir a reclamar al banco o ir a tratar de conciliar las cuentas con ellos. Yo les decía que esta presentación es muy larga porque es un curso grande de 30 horas, pero así que vamos a ir un poquito más rápido y vamos a pasar algunos slides porque no corresponden, sino más bien como los objetivos, que básicamente es la evaluación del desempeño, revisar la situación financiera, protección de los activos, cumplimientos legales con el Estado y un registro sistemático que todos los contadores van a tener. Dentro de los usuarios que nosotros tenemos para la contabilidad, hablábamos que la gerencia. ¿Para qué va a utilizar la gerencia? Que en estos casos, digamos, si es una persona física la que está llevando la contabilidad o es de una empresa, sería la misma gerencia, el socio o la persona física como tal, que con base en esa información contable que nosotros tenemos, toman decisiones estratégicas. Si nosotros sabemos que ya estamos terminando de pedir un préstamo ya estamos terminando de pagar un préstamo al banco, podemos pensar que tal vez tenemos que cambiar el carro o cambiar uno de los carros que tiene la empresa o que ya estamos saliendo de ese préstamo, podemos hacer un préstamo sin endeudarnos mucho, pero solamente teniendo la información completa, contable que nosotros tenemos para poder trabajar. Los empleados pueden. Ahora, un día estaba leyendo un artículo en el Financiero que decía que ahora los empleados son los que, además de aplicar para un puesto en una empresa, también son los que deciden y ahora las empresas tienen que conquistarlos a ellos. Una empresa que tenga una contabilidad muy débil o que tenga una información muy débil en sus finanzas, pues va a poner a los empleados un poco quisquillosos y inciertos tal vez en su futuro en la empresa, que tal vez porque sus finanzas no se ven bien, porque tiene una utilidad mantenida en rojo constantemente durante los otros últimos periodos, ellos van a sentir que su puesto puede peligrar y entonces los empleados son necesarios y los propietarios porque son los que hacen inversiones en la empresa como tal. Usuarios externos van a ver inversores y nosotros tenemos personas que invierten en nuestra compañía, acreedores, porque los bancos nosotros cuando tenemos información, nos van a pedir los estados financieros de la empresa para hacernos un préstamo en el banco. O nos van a pedir los estados financieros, incluso para abrir una cuenta bancaria, nos solicitan los estados financieros. Entonces, es otro usuario de la contabilidad. Los proveedores, para que nos den un crédito, en los casos en los que nos tienen que dar algún crédito para comprarles materiales o algún otro bien, ellos nos piden estados financieros para mostrar nuestra salud financiera, los clientes, los gobiernos reguladores que tienen que estar validando esta información, incluso la caja, incluso para temas de patronos, el INSS para asegurar a nuestros colaboradores, los auditores, que son los que llegan cada año a validar los estados financieros, y el público en general cuando son empresas públicas que tenemos que publicarlas. Y tenemos 5 categorías de cuentas principales. Uno, los activos, que los activos son todos los bienes con los que cuenta la empresa, llámese el auto, el efectivo, las cuentas de bancos,
las cuentas por cobrar de los clientes, que eso es algo que es nuestro, que es de nuestra propiedad, solamente que están por cobrarlos. El edificio, si tenemos un edificio, casas, si tenemos casas que son propiedad de el dueño de una persona física o de una empresa. Los pasivos que por el contrario son lo que nosotros debemos, las cuentas por pagar. Si compramos un vehículo, ese vehículo es nuestro el vehículo, pero la cuenta pagar también existe. Y eso es lo que vamos a hablar ahora, que es partida doble y que cada cuenta tiene que tener una contracuenta. El capital, que es lo que los propietarios invirtieron en la empresa para poder trabajar, y esa inversión que es la que nos va a dar dividendos o que nos va a dar, que nos paguen a fin de año una cantidad con base en esa inversión que el dueño hizo en la empresa. Entonces nos podemos asociar tres personas, invertimos una cantidad de dinero o esfuerzo o bienes dentro de la empresa, esto se monetiza y con base a la inversión que hizo cada uno de los socios, y la utilidad de fin de año se distribuye entre ellos con base en lo que aportaron de capital y a lo que tienen ahí. Los ingresos, que es todo lo que nosotros recibimos, todo lo que le cobramos a nuestros clientes o lo que recibimos de las actividades comerciales propiamente. Y los gastos, que son todos los costos incurridos. Y recuerdo un profesor allá muy atrás en el tiempo, que un profesor que decía que los gastos son todos los egresos, todas las salidas que nos van a generar un ingreso en algún momento. Y es tal cual. Nosotros estamos pagando el mantenimiento del carro porque ese carro nos va a llevar a visitar clientes. Estamos registrando un pago de los gastos médicos o gastos dentales de los empleados, porque de los colaboradores, porque esos gastos van a hacer que los colaboradores estén tranquilos en la empresa, estén sanos en la empresa y ellos puedan generar los ingresos que ellos en sus operaciones diarias generan, ¿no? Entonces son salidas de dinero que esperamos que nos generen directa o indirectamente ingresos a la compañía. No todos los gastos que nosotros hacemos y no todos los gastos pueden ser contabilizados. De hecho, hay muchos que no son reconocidos por tributación para ser deducibles del impuesto, pero ya llegaremos a eso. Los activos, que era un poquito de lo que les estaba hablando ahora un poquito, voy a pasar un poquito más rápido acá, por si no, no nos va a dar tiempo de presentar todos. Ahí les hablaba un poquito de los activos, que eran bienes, computadoras, los escritorios, el edificio, los autos, el edificio, mientras que los pasivos son las deudas y son tarjetas de crédito, la hipoteca de la casa, la deuda del carro, si compré la computadora a crédito o los préstamos que nosotros tenemos con los bancos. El capital, las inversiones de los socios, que lo hablamos. Los ingresos, que son comisiones que nosotros cobramos, sueldos, dividendos, utilidades y regalías que nosotros cobramos, alquileres y los mismos intereses bancarios que nosotros podemos recibir por cada uno. Tenemos una cuenta, 1 millón de colones en la cuenta, eso mensualmente nos va a estar generando ingresos, intereses, y esos intereses son ingresos también. Y nosotros a veces no los consideramos. Y los intereses son ingresos de nuestras operaciones porque es de nuestro dinero que está en el banco. Y los bancos, y los gastos, perdón, que ya tenemos los gastos, lo que nos generan esos ingresos, y tenemos gastos de ventas, gastos de administración, como los salarios de los empleados, gastos de venta, como todo lo relacionado con de fletes y demás que nosotros pagamos para realizar una venta, gastos financieros, como intereses que nosotros pagamos por los préstamos que tenemos con el banco y que nosotros le pagamos y le pagamos intereses de mora, intereses por recaudaciones, diferencias de tipos de cambio, ese tipo son gastos financieros. Gastos no operacionales, que son vendimos un carro y en eso perdimos dinero en la venta de ese carro. Lo compramos en 2 millones, lo vendimos en 1,5 millones a lo que estaba valorado, y eso es una pérdida en la venta de activo. Amortizaciones y depreciaciones de activos, otros gastos que son propios de la operación, y el impuesto de renta, que también es un gasto que hacemos a final de año. Entonces, esto es lo mismo que les venía comentando ahí. Y vamos a hablar esta parte acá porque esta parte es importante, sobre todo cuando vayamos a hablar el tema que sigue. Anteriormente, hasta hace unos años, hasta hace unos 7 años tal vez, los contadores se basaban en
lo que se llamaban los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y ahí había un problema muy grande. Y era que dependiendo del contador, las cosas se archivaban y se registraban de una manera o de otra manera. Incluso el mismo contador lo registraba de maneras diferentes porque no tenía un estándar, un manual, una guía de cómo hacer la contabilidad. Muchas veces se basaba solamente en que la compañía estaba trabajando y nos basábamos en el principio de continuidad, que significaba que el negocio estaba en marcha y que lo que estábamos registrando era de una compañía que estaba funcionando. O por ejemplo, el principio de devengo, que es muy importante para algo que vamos a ver después en los ajustes. Pero el principio de devengo que lo que dice es que nosotros registramos las operaciones tal cual y cómo se van ganando. Y en el momento en que yo recibo un ingreso, lo tengo que registrar, aunque me lo hayan pagado por adelantado por un proyecto que yo voy a hacer dentro de 3 meses. Entonces, todo lo tengo que registrar en este preciso momento porque si tributación nos hace una revisión mañana, me va a preguntar por qué eso no está registrado. Entonces, estos 10 principios básicamente que existían acá eran lo único que dictaba la contabilidad. Era lo único, eran 10, los principios de contabilidad generalmente adaptados eran un librito de 30 páginas y aunque toda la teoría contable está por detrás, que soporta esto, hay todo varios años de universidad para sacar la carrera contable, estos 10 principios era lo único que lo regulaba a los contadores. Toda la teoría contable soportaba, pero estos 10 principios, que más que todo eran de ética, de periodicidad, de cómo vamos a registrar, que tener una misma unidad de medida, eran cosas muy sencillas, 10 principios, 10 normas, 10 mandamientos que los contadores seguían. Pero si llegaba un contador y de acuerdo a lo que ese contador estuviera pensando, se utilizaba mucho criterio y el criterio del contador puede variar de acuerdo a lo que vaya a registrar o a lo que esté pasando en ese momento. Entonces los registros podían variar de acuerdo al criterio de un contador, al criterio de otro contador. Entonces eso pasaba hace mucho tiempo y los contadores tenían registros diferentes. Incluso yo llegué en la mañana y tuve una situación en mi casa y venía pensando en ese problema y no me va a crear el mismo criterio que tenía hace un mes cuando registré esa misma operación y la registré diferente. Están registradas y estaban registradas bien, pero con diferentes criterios, en diferentes cuentas. Entonces, a veces tenía que ir a buscar un registro en diferentes lados porque un día me dolía la cabeza y lo pensé diferente a como lo pensé otro día que hice un escrutinio más correcto. Y eso era lo que pasaba antes con estos principios de contabilidad generalmente aceptados. Además de que no era comparable la contabilidad de una empresa en Costa Rica con la de una empresa en otros lados de cualquier otra parte del mundo. Y por eso fue que se sentaron y dijeron, vamos a crear normas. Y crearon las que ahora se llaman NIFs y que son obligatorias en Costa Rica desde el 2018. Y las NIFs son obligatorias desde el 2018, sin embargo, no todas las compañías se han pasado a NIFs. Muchas están todavía en ese proceso, muchas están eh, muchas ni siquiera han iniciado ese proceso y el proceso de transformación de una contabilidad a una contabilidad con NIFS puede tardar hasta 2 años porque son un proceso de comparabilidad entre varias empresas y esas normas tienen que ser aceptadas e implementadas. Entonces, las normas de internacionales de información financiera se crearon para eso, para que todos los contadores, uno, estuvieran estandarizados, para que utilizáramos los mismos conceptos, para que no fuera que Rolando Quiroz decidió registrar este carro que compró de una manera y depreciarlo o gastarlo en 5, 6 o 7 años y que otro contador llegó y lo pensó que ese carro lo iba a depreciar de otra manera y que lo iba a depreciar a 10 años, sino que hubiera un marco que guiara toda esta contabilidad y que ese marco contable sea lo que define y estandariza la contabilidad. Entonces, ustedes se encontrarán en contabilidades muy viejas que compraban el mismo carro y lo registraron lo gastaron o le quitaron la vida útil a los 10 años y otros que solo duraban 5 años o 6 años. Y era por eso mismo, porque el criterio del contador era lo que privaba. Ahora, con las normas internacionales, ya tenemos un marco y son como 3.000 páginas y ese marco dicta todas y cada una de las cosas que en contabilidad se deben de hacer. Hay dos tipos de NIFs que son las que nos pueden aplicar a nosotros. Hay una tercera,
pero es mucho para el sector público, pero para el sector público como tal, pero también hay otra que es la NIF para pymes, que es para pequeña y mediana empresa, y otra que es la NIF full o las completas. Las NIF full obviamente son para empresas mucho más grandes que las pymes, y lo único que garantiza, y aquí diferencia el concepto de pyme que existe en Costa Rica, porque dependiendo de quién sea o para qué sea, uno es pyme o no. Y ustedes, supongo que algunos de ustedes se han registrado como pymes, sea como persona física o como persona jurídica o como persona jurídica, y lo que les han puesto para hacer pyme es tenga menos de 10 empleados, que se haya registrado a la caja, que esté registrado en el INSS, y básicamente que tenga activos menores a $130,000, que es básicamente, si usted cumple con esas tres condiciones, que tenga utilidades de menos de 130,000. Si usted cumple con esas tres, ya es pyme. Y entonces esa es la condición que para el MAKE indica que usted es pyme o no. Pero para la SNIF, que es el tema contable, lo único es si usted tiene que presentar su información, si la tiene que hacer pública o no. Si usted no presenta, si no tiene que hacer pública su información, como que usted venda o participe en bolsa, entonces usted es pyme o no. Y con base en eso, la mayor parte de las empresas en Costa Rica aplican para NIF pyme, y es una norma más pequeña. Había dentro de lo que es el proceso de transformación de NIF, de la contabilidad anterior a la nueva, uno toma esa decisión, uno toma a cuál de los dos voy a aplicar, si a NIF PYME o a NIF completas, y a uno le dicen, usted se puede aplicar para las completas, que al fin y al cabo, si usted crece tanto, ojalá que sus negocios se le crezcan tanto, como para que después tenga que hacer otro proceso de transformación a completa, entonces si las quiere aplicar desde el puro principio, está bien, pero como decían por ahí, si se mete, aguante, porque las NIF completas tienen mucho más validaciones, tienen mucho más reglamentación y tienen mucho más controles y procedimientos que hay que seguir. Por eso es que la mayor parte de las empresas en Costa Rica aplican y siguen el proceso de transformación a NIF para pymes. Y lo que siguen, básicamente, o lo que tratan de hacer es que haya uniformidad, que haya transparencia y sobre todo que haya comparabilidad, porque ese marco de las NIFs es internacional, y todo lo que ahí se diga, hable o estipule, lo manejan todas las empresas, y ahora yo ya puedo comparar una empresa en Costa Rica con su casa matriz en Estados Unidos porque siguen el mismo principio, los mismos principios. Ahora los sistemas contables a la hora de hacer consolidaciones de una empresa en casa matriz en un lado con otro en otro país, es más sencillo de antes, porque las reglas son las mismas, las normativas son las mismas y todos los lineamientos son los mismos. La flexibilidad también es una de las cosas que se siguen por ahí. Eh, a este momento, 140 países que son los que están siguiendo el uso de las NIFs, son las que están estipulando. Y como les mencionaba, el Ministerio de Hacienda lo puso obligatorio a partir del 2018. Sin embargo, no muchas compañías se han pasado, no muchas. Incluso en los estados financieros de las personas, dentro de las notas que ya lo vamos a mencionar, se habla de que estoy alineado con la NIF, con las normativas internacionales de contabilidad, y no siempre. Y lo único que se hizo fue adaptar los estados financieros para que parezcan, pero la contabilidad no está ahí. Si Hacienda nos cae, van a decir, no están para pymes. Es un proceso largo y tedioso, pero básicamente es eso. Eso por el lado de las normas internacionales de información financiera, que es un concepto completo, y esto es lo que les mencionaba de los dos tipos de información, de los dos tipos de NIF que existen. Y hay otras, y estas son las normas, las NIFs que existen. En este momento existen 19. Hay dos nuevas que empiezan a ser efectivas a partir de enero del 27, que están todavía en desarrollo e implementación, pero las otras 17 ya están generadas. Una habla sobre cómo tenemos que hacer la adopción la primera vez,
la otra, cómo debemos de hacer las combinaciones de negocio, lo que les decía, todas las normas están reguladas. Si vamos a combinar dos empresas, ¿cómo tenemos que hacer esa combinación? ¿Cómo tenemos que hacer los contratos de seguro? ¿Cómo tenemos que hacer los instrumentos financieros? ¿Cómo tenemos que generar los estados financieros de la compañía? ¿Cómo los tenemos que consolidar? ¿Cómo tenemos que revelar información sobre participaciones en otras informaciones? Todas y cada una de las reglas de una empresa contablemente están dadas acá, todo lo que son los arrendamientos, contratos de seguros y demás. Y esto está siendo regulado y cambiado y alineado y mejorado cada vez. Incluso hay muchas cosas que todavía no están alineadas, que incluso antes del 2018 se hizo un primer intento de las NIFs que se llamaban las NICs. Las NICs eran las primeras normas que se generaron y fueron un conjunto de 40 normas más pequeñas que las NIFs, pero fue lo primero que se trató, fue el primer intento que se hizo. Y este intento se hizo para tratar de alinear el desorden que los procedimientos generalmente aceptados generaban. Y se crearon un poquito de se crearon para eso, para estandarizar. Las NICs se crearon allá por el 2001 y las NIFs de las NIFs se crearon un poquito después para ya alinear estos desórdenes que estaban por ahí. Incluso todavía hay NICs que están válidas porque las han reemplazado las NIFs y ahí van a ir reemplazándolas hasta que las NICs desaparezcan completamente. Buscan los mismos objetivos, que es uniformidad, transparencia, comparabilidad, economía, pero las NICs van casi de salida, porque las NIFs son las que van a empezar o las que van a empezar a terminar. Mientras tanto, las que, las que van quedando, algunas ya han sido reemplazadas, por ejemplo, como esta, las políticas de ingresos de la NIC 18 fue reemplazada por la NIF 15. Los arrendamientos fue reemplazada por la NIF 16. Los contratos de construcción fue reemplazada por la NIF 15. Y así se van a ir reemplazando hasta que todas estas vayan perdiendo valía porque las NIF son las que van a quedar al final. Les comentaba que son cerca de 3 libros por casi 2.000, 3.000 páginas que tienen todas las NIF completas. Y esas no hay que sabérselas, pero hay que poderlas implementar. Y hay que, cuando nosotros vamos a implementarla, la NIF 1 nos dice cómo hacerla y cómo te hacer esa transparencia y cómo hacer esa transición. Y es lo que estábamos por ahí. Son 41 NICs en general, mientras que las otras eran 19, dos por implementar. Pero no pierden valía. Vemos acá que la base y como deben de quedar son las que son la base fundamental, son las NIFs. Si no hay una NIF que implemente algo, hay una NIC que lo implemente. Si no hay una NIC, ya usamos criterios que son del PCGA, todavía pues, de los procedimientos o de las prácticas contables generalmente aceptadas, que por acá están por temas de criterios y hay otras regulaciones de país y después están las políticas de la empresa, pero ese es el orden de prioridad que nosotros vamos a seguir teniendo por ahí. Y como último tema de la parte de conceptos está roles en la contabilidad. Los roles en la contabilidad, nosotros vemos y hablamos y decimos que hay un contador y que hay un auditor. Los otros roles son dependiendo de las empresas y dependiendo del tamaño de las empresas, pero casi siempre son estos dos roles los que más hay en conflicto. Y es qué hace uno y qué hace el otro. Eh, cada uno de los dos colegios tienen delimitan sus funciones. El contador normalmente tiene que ser del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y son los CPIs. Ellos son los que registran y clasifican las transacciones. Son sus contadores los que ustedes les dan la información a final de mes, los que acceden a sus sistemas de facturación para ver sus ingresos y gastos para presentar la declaración. Esos son los contadores y deberían de ser un CPI. Un CPA no puede hacerlo. Los CPA son para auditar a los CPIs y por eso, para hacer esa segregación de funciones, es que delimitan las funciones. Tiene que haber un CPA para que controle y para que audite, para que valide las operaciones del CPI, pero el CPA no puede hacer contabilidad a como un CPI no puede hacer auditorías. Tienen delimitadas esas para que haya segregación de funciones. Los otros son temas un poco más de compañías grandes que existen para controles y demás por ahí. En la parte de conceptos, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda en relación con eso, para entrar un poquito en lo que son registros. No. Entonces, vamos a seguir por acá.
eso, como le digo, estas dos slides porque pertenecen a esta presentación pertenece a un curso muy grande a un curso más grande y entonces tiene tareas al final de cada sesión. Eh, dentro de lo que es el registro contable, y esta parte es importante que ustedes la tengan clara, porque es lo que el contador, lo que su contador hace dentro de las operaciones mensuales para presentar esa declaración. Entonces, ahí básicamente hay un ciclo contable que es el que ellos siguen, que es donde ellos registran los asientos contables, que ahora muchos los hacen los sistemas de contables automáticamente. Se hace una mayorización, se hace un balance de comprobación para validar que todo esté bien, se hacen ajustes contables, una balanza de comprobación ajustada y los estados financieros, y ya vamos a ver qué es cada uno de ellos un poquito. Vamos a conversar un poquito de cada uno de ellos. El ciclo contable, lo que tiene, hay un último paso que es el cierre, que es lo puse porque este es para el cierre contable anual, pero vamos a empezar por así. Nosotros tenemos un montón de cierres pequeños. Cada mes el contador de ustedes hace un cierre, todos y cada uno de los meses. De hecho, ven que este ciclo contable anual es diferente del ciclo contable mensual, que falta un elemento acá que es el cierre contable. Y ese cierre contable se hace al final porque solamente aplica para el mes de diciembre. Eh, este es los procesos que su contador está haciendo normalmente. En enero hace un cierre mensual en febrero, en marzo, en abril y en todos, exceptuando en diciembre que hace un cierre anual, que es cuando vuelve a poner todos los gastos y los ingresos en cero para empezar otra vez. Anteriormente este cierre anual ocurría en septiembre, hasta hace unos años, y ustedes recordarán que el cierre contable se hacía el 30 de septiembre. Habían varias razones para eso. Dentro de esos cierres, dentro de esas razones, es porque es una de de las razones que han existido por ahí, pero anteriormente Costa Rica era un país cafetalero y era un país cafetalero y la siembra o el proceso de, de, de siembra de café o recolección más bien de café, empieza en octubre, por esos meses de ahí. Entonces los cafetaleros empezaban a recoger y a entregar, a recoger el café en octubre, noviembre, diciembre, y ese periodo no le combinaba siempre con con el mes, con el año calendario de enero a diciembre. Entonces, por eso fue que antes el año fiscal empezaba el 1 de octubre y terminaba el 30 de septiembre para que a ellos se les pudiera alinear, pero conforme fueron pasando las cosas hubo que cambiarlo por muchas razones. Una, primero porque nos teníamos que alinear con otros países y a la hora de que nos íbamos a alinear con otros países no era comparable la contabilidad de Costa Rica de octubre a septiembre con la de otro país que era de enero a diciembre. Otra, que ya no somos un país cafetalero tanto. Ahora tenemos muchísimas empresas que no tienen nada que ver y ahora más bien ha ido disminuyendo la tasa de empresas cafetaleras y es más, somos más bien un país de servicios comercial que ha tenido que adaptarse a eso. Entonces tenía mucho sentido pasarnos al año fiscal de enero a diciembre, tal cual lo hacen la mayor parte de los países y nos hemos estado alineando. Incluso, eh, si ustedes se había que comparar una empresa de Costa Rica con otra de otro lado, había que agarrar los, desde el mes cuarto del periodo fiscal de Costa Rica, que octubre, noviembre, diciembre, enero ya era el mes cuarto de ese periodo, y agarrar esos 9 meses y agarrar los 3 primeros y empezar a hacer cambios en los estados para poderlos alinear. Y eso era bien tedioso. Ahora ya estamos alineados, estamos estandarizados con todos los otros países y la comparabilidad es mucho más sencilla. Ese ciclo contable, esto era lo que les decía ahora, anteriormente estábamos en estos meses de acá y era de octubre a septiembre, antes, ahora estamos ya el ciclo contable o el ciclo fiscal, el periodo fiscal, el cierre fiscal, como le queramos llamar, va de enero a diciembre, para efectos contables, para efectos fiscales y para efectos tributarios, que ya estamos estandarizados en los tres y eso es muy bueno. Incluso allá en el 2018, que era cuando les mencionaba que se hizo este cambio, hubo que hacer un periodo de 15 meses para poder hacer ese cambio, para poder hacer el del periodo anterior
con los 12 meses de este año para poderlo alinear. Y ya pasó eso, fue una trifulca, pero ya nos pudimos alinear y ya estamos estables de enero a diciembre. Entonces ahora el periodo tenemos que en diciembre 31 se cierra el periodo y presentamos impuestos el 15 de marzo. Y anteriormente era el 15 de diciembre, pero ahora es el 15 de marzo. Hablábamos hace un momentito que una cuenta contable eran esas cajitas en las que yo iba ingresando información y eso ahorita lo vuelvo a sacar porque en cada cuenta yo tengo dos lados, un débito y un crédito y es donde aumenta a una cuenta y donde disminuye. No todas las cuentas funcionan iguales y esto es importante porque en cada movimiento que ustedes van a hacer tiene dos partes. Si yo compro un carro, entra un carro, pero sale plata, sale efectivo. O entra un carro o sale una cuenta a pagar al banco. Entonces, esas dos cosas, esas dos movimientos que cada transacción tiene, es lo que se llama partida doble. Y esa partida doble es importantísima porque es lo que me ayuda a saber que la contabilidad está alineada, que está balanceada. Esos dos lados de la cuenta son los que me ayudan a controlar si yo estoy ingresando plata a la cuenta de bancos o sacando plata de la cuenta de bancos y es lo que me permite controlar esas cuentas como tales. Y un saldo que la cuenta tiene que tener. Esto es lo que estábamos hablando por ahí, en donde, por ejemplo, materiales de oficina tiene una parte debe, que este es un activo, entonces aumenta en el DEA en la parte, en este lado de acá, y las salidas de materiales, conforme se van gastando los materiales de oficina, los registro de este lado, para que al final me dé un resultado y cuándo es que existe un saldo deudor o un saldo acreedor. Anteriormente, estas cuentas que se llaman cuentas T se utilizan, se utilizaban visualmente para efectos visuales acá. Y uno iba en una pizarra y hacía ese control ahí porque básicamente en los libros legales aparecían de esa manera. Aparecían no como una cuenta T, sino como un libro de esta manera. Entonces la cuenta T, ay, perdón, me pasé por ahí, me pasé mucho, creo. Y una cuenta T, aquí es donde vemos la cuenta T visualmente dentro de lo que eran los libros legales. Entonces, los libros legales en la parte en el diario, nosotros decíamos que esta es la cuenta de bancos, por ejemplo, la cuenta de bancos, yo hacía el registro en tal fecha, hice un depósito al banco y me ingresó plata o me salió plata por el era la haber. Entonces, los libros legales se veían así, pero la cuenta T visualmente para efectos demostrativos la controlábamos, así era más fácil que hacerlo en el libro, además de que los libros no se podían borrar, ni hacer tachonazos, ni nada de eso. Entonces todo lo que eran los cálculos y conversaciones con los dueños y demás, lo hacíamos en cuentas T así visualmente, pero transferidas al libro de esta manera. Y aquí la podemos ver las partes de la cuenta en este libro de banco, en este libro que tenemos acá, el nombre de la cuenta, la fecha del movimiento, el detalle para tener una idea de qué fue lo que pasó, depósito tal, o cheque tal, o transferencia tal, o simple tal, porque es una cuenta de bancos, y entra plata en el debe o sale plata en el haber. Y la comparación era lo que nos permitía saber cuánto era lo que hay en el banco. Ahora muchos lo hacen los libros, los sistemas de cómputo todo lo manejan, pero el concepto es exactamente el mismo, solamente que implementado en un sistema de tecnología. Y cada tipo de cuenta que hablábamos al principio de activo, pasivo, capital, ingresos o gastos, tiene un lado donde aumenta y un lado donde disminuyen. Las cuentas de activos, tales como carros, edificios, eh, inversiones que nosotros tengamos, aumentan en el debe y disminuyen al haber mientras que los pasivos, los activos y los gastos tienen ese comportamiento. Los pasivos, el capital y los ingresos funcionan diferente. Aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Entonces, cada uno de esos movimientos, cuando yo hago, eso es lo que me va a indicar cuál es el saldo normal de una cuenta. Y donde quede el saldo, ya lo vamos a ver, por ejemplo, en este caso de acá, donde quede el saldo de esa, de aquí, por ejemplo, tengo 1.275.000 y de este lado tengo salidas de esta cuenta de materiales, 158. Me quedó un saldo en el debe de 1.117.000. Como el saldo normal de la cuenta de materiales, que es un activo, es un debe, entonces significa que está en positivo y que todavía tengo materiales y no que le debo a la cuenta o que el banco lo tengo por ahí. Y con base en esos saldos de las cuentas,
es que existe la ecuación patrimonial y es un concepto muy básico pero que permite a los contadores tener la contabilidad cuadrada. Y es ahí donde nosotros escuchamos el concepto de que la contabilidad está cuadrada, porque existen activos y todos los activos, la suma de todos los activos deben de ser igual a la suma de las deudas y el capital de la compañía. Entonces, en el momento en que eso esté cuadrado, estamos bien. Si no, hay problemas, hay errores de registro. ¿Por qué? Porque en cada asiento contable que nosotros tenemos que hacer, cada asiento contable tiene que tener la fecha, las cuentas que se afectan, débitos y créditos, y dos, recuerdan que les mencioné que había partida doble, que cada movimiento tenía una entrada y una salida de algo, un debe y un haber. Entra un vehículo y me entra el vehículo, pero me sale plata o me sale una cuenta por pagar. Y eso es lo que me ayuda a hacer a que la contabilidad mantenerla cuadrada como tal. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un asiento contable, por ejemplo, de que los socios van a hacer una inversión de capital, entra caja, es una cuenta de activo, entonces va al deber, contra, aumenta el capital, aumenta en el haber. Y entonces ahí está balanceado, 50 contra 50. Lo mismo que cuando compro un carro, que era lo que les decía, vehículo contra caja y por 20,000 cuadrado. Si yo compro un carro y pagué una plata en efectivo, pero otra parte quedó por pagar, entonces puedo hacer asientos combinados, como en este caso, con más de dos cuentas. Un vehículo por 20,000, contra caja por 5 y una cuenta por pagar por 15. Pero siempre tienen que estar balanceados el debe y el haber, porque al final, aquí hay varios ejemplos de eso. Este es un gasto contra, pagué un seguro contra caja, pagué, esto fue que vendí mercaderías, es caja, me entró caja contra ventas por mercaderías, que es un ingreso. Alquilé una casa, hice un gasto de alquiler, estoy pagando el alquiler de la oficina contra plata que me sale, porque lo tengo que, va saliendo plata de la caja. Y así vamos haciendo los diferentes movimientos. Cuando yo vendo con el IVA, yo me entró plata porque me está entrando plata a mi banco contra un ingreso de ventas y contra el IVA por pagar, que es una cuenta por pagar que le tengo que pagar. Esta plata la estoy cobrando yo, pero soy un recaudador del gobierno y por eso es que cobrar el IVA es ilegal, dejarse el IVA es ilegal, porque yo facturo y lo estoy facturando por aparte, no es que es un ingreso mío, es algo que le tengo que pagar al gobierno y solo se lo estoy recaudando para el gobierno y tengo que pagárselo al gobierno. Entonces, si yo me lo dejo, estoy robándole al gobierno y por eso es que es penado con años de cárcel para ustedes y para su contador. Por eso es que es importante tenerlo claro, porque desde el momento en que yo lo recibo ya tengo plata de alguien y la plata de alguien ni se toca ni se gasta. Entonces, y ni siquiera deberíamos de contemplarla como que es de nosotros. Solamente entro a una cuenta y se la pago al gobierno lo más pronto posible para deshacerme de eso. Y lo mismo acá, ingresos por servicios, que es el asiento que mayormente aplica para cada uno de los servicios profesionales que ustedes den. Me entra plata contra ingresos por servicios, sea por diseño de planos, sea por validación o por peritajes. Todo lo que un arquitecto tenga que hacer, me declaro ignorante en muchas de las labores y de los servicios y del todo el portafolio de servicios que ustedes puedan dar, pero cada uno de esos servicios tendría una cuenta de ingresos contra todo el IVA por pagar, que es lo que le tengo que pagar al gobierno. Cuando yo le pago al gobierno, le pago el IVA por pagar que recaudé de todos contra la caja porque me va a salir del banco lo que había recaudado. Y la mayorización significa que todos los asientos que yo estaba haciendo, todos los asientos contables que he estado haciendo, los tengo que pasar a otro libro. Anteriormente se llevaban en un libro físico y eran libros, déjenme un segundito y les enseño. Y eran libros físicos como estos. Esos asientos se registraban, no se pueden ver, por alguna razón no sale ahí, pero eran libros como estos y se llamaba mayor porque en cada una de las páginas era la cuenta de bancos y ahí se ve la T que yo les hablaba, solo que la cámara de las reuniones virtuales las quita, pero en esos libros era donde se registraban el saldo de las cuentas, una página para cada cuenta y al final por eso se llamaba mayorizar, porque era todos los asientos que registré en los diarios, en las operaciones diarias, las llevaba a ese libro, sumaba y eso era mayorizar. Y entonces teníamos un montón de cuentitas T como estas que están acá. Al final, todos estos asientos que yo tengo acá, los mayoricé en cuentas T, una para caja, una para vehículos, otra para la venta, otra para la cuenta de gasto de alquiler, otra para el capital social, cuentas por pagar
incluso la del IVA que vimos hace un momentito, que teníamos 2 movimientos de IVA y una salida del IVA cuando le pagué al gobierno. Y hacíamos al final, después de la mayorización, hacemos un balance de comprobación, cuyo objetivo es únicamente el contador hace la balance de comprobación para validar que los debes y los haberes sean exactamente iguales. Porque como había partida doble, que era todo débito tiene que tener un crédito asociado y igual en monto, tienen que la balance de comprobación es solamente un efecto comparativo. Este monto quedó acá en rojo porque la cuenta de mayor dice que las cuentas por pagar aumentan en el haber y disminuyen en el debe, y quedó un saldo en el debe, significa que quedó en negativo el saldo. Entonces, pero como está en negativo y el movimiento se registró así, cuadra y está cuadrado. Esto es lo que se llama que la contabilidad esté cuadrada. En el momento en que ya los contadores terminan con su balance de comprobación, empiezan a hacer ajustes y es otro de los procesos que hay que hacer acá. Otro de los procesos que su contador hace a fin de mes y es utilizar, hacer asientos de ajuste. Les hablaba al principio del devengo, que es que todo lo que se registra, todo lo que se ingresa o cada movimiento que la compañía haga o la persona física haga, tiene que ser registrado tal cual en el momento en que pasa, en el momento en que sucede, en el momento en que se recibe o que se consume algo que se esté utilizando. Entonces, o si yo, por ejemplo, me voy a ir de viaje y al revés, si más bien un cliente mío va a salir de viaje y me dice, Rolando, yo voy a salir del país y no voy a estar por 3 meses, pero le voy a dejar pagados los servicios por esos 3 meses para que no afectarlo a usted. Me deja pagados los servicios de 3 meses, pero esa plata todavía no es mía. Yo apenas, teóricamente le debo la plata al cliente porque todavía no he ganado, todavía no me la he ganado. Apenas la recibí por adelantado. Entonces, cada una de esas cosas, el contador tiene que registrarlas de manera correcta. Entonces él lo que hace es que hace un ingreso de plata porque le entró la plata que el cliente le dio, pero todavía no he todavía no he vendido el servicio, no he pagado el servicio, no he dado el servicio al cliente, entonces todavía el ingreso no es un ingreso como tal, es una cuenta por pagar. Entonces ellos hacen unas cosas que se llaman los asientos de ajuste. Y los asientos de ajuste son para hacer esos pequeños cambios, para hacer esos pequeños cambios en la contabilidad que a fin de mes, para el cierre de la contabilidad mensual, tienen que hacer. Y esos asientos de ajustes son de 6 tipos diferentes. Uno de ellos, eh, los primeros, vamos a ver por acá, son los prepagados. Son gastos que yo pagué por adelantado. Por ejemplo, un seguro o el marchamo. El marchamo yo lo pago en diciembre, pero es para todo el mes, para todo el año 2025, por decir algo. Entonces yo lo pago en diciembre, pero es para el 2025. Entonces, ¿qué resulta? Que ese gasto, si yo lo dejara todo en diciembre, la contabilidad del mes de diciembre me va a quedar súper cargada con ese gasto, porque es un gasto por, no sé, 500.000 pesos, 100.000 pesos, lo que sea que paga el marchamo, mientras que como debería de hacerse es pasar un pedacito del gasto de ese marchamo cada mes para que la contabilidad sea correcta. Entonces, lo que nosotros hacemos, y lo mismo un seguro, yo pago el seguro para un seguro de vida o algo así y lo pago para todo el 2025. Entonces, yo lo pago en diciembre y otra vez todo el cargo del gasto se me va a ir a diciembre. Entonces, para evitar que el gasto de diciembre, que la contabilidad de diciembre me genere pérdidas, porque tengo un montón de gastos que pago por adelantado, el marchamo, los seguros y un montón de pólizas que hay que pagar en diciembre, si todos los gastos si los registro en diciembre, voy a tener pérdida en diciembre y en el resto del año no. Lo que hacemos es dividir el gasto en pedacitos para prorratearlo en el año y poderlo registrar como tal. Entonces, por ejemplo, yo compré un seguro en abril, pero lo que hago es que esos 1.200 que pagué por el seguro, lo divido entre los 12, que es la vida útil del seguro, y en abril registro un pedacito, en mayo registro otro pedazo, en junio otro pedazo, y así hasta que se consuma en marzo del otro año el seguro. Y esos son los pagados por adelantado. Existen otros. Este es un caso de un asiento de seguros, seguros pagados por adelantado, que es un activo, todavía no he gastado la plata contra caja o bancos. Ahora sí, cuando ya cada mes hago uno del gasto del seguro contra los gastos pagados por adelantado y lo voy disminuyendo. Y para ir registrando la contabilidad como tiene que hacer, con base al devengo. Hay otro tipo de ajustes. Entonces, esta es la cuenta T de esos. Aquí fue cuando yo registré el gasto pagado por adelantado
y cada uno de los meses va a tener una salida hasta que se consuma. Hay otros ingresos que son cobrados por adelantado, que era lo mismo que lo que les decía. El cliente salió del país, va a salir y me dejó pagado 4 meses de alquiler, 4 meses de servicios por adelantado. Entonces lo mismo, yo lo voy registrando por pedacitos. Conforme voy dándole el servicio, le di el servicio de diciembre, lo registro. Y entonces voy gastando lo que el cliente me dio al principio. Me entró plata al banco contra ingresos por alquiler pagados, recibidos por adelantado. Ahora, con cada servicio que voy dando, voy disminuyendo esa cuenta de que recibí por adelantado contra el ingreso propio. Y ahora sí, ese es el ingreso de ese mes. Entonces, en cada mes me va a ir quedando registrado los ingresos y los gastos de eso. Esos son los asientos de ajuste que su contador tiene que hacer cada mes y cada año obligatoriamente para que su contabilidad esté correctamente y alineada con lo que corresponde. Acumulados por pagar, como son contratos de servicios informáticos que no he pagado, pero que ya estoy recibiendo el servicio y que dice que lo pago todo al final. Por alguna razón, por ejemplo, un profesional independiente comenzó a realizar un sistema informático en octubre, pero no podrá cobrar hasta que termine. Entonces, esas son cosas que voy gastando, que ya el gasto se está registrando, pero que todavía no le he pagado a ese profesional. Entonces, esos son otro tipo de ajustes. Hay otros que son ingresos acumulados por cobrar. El contrario, yo voy recibiendo ingresos, pero todavía no los he cobrado porque el cliente no se los he facturado. O que di el servicio en diciembre, pero la factura la hago hasta en enero, el 5 de enero, como este caso de acá. Yo ya di el servicio, pero todavía no lo he facturado. Entonces está acumulado por cobrar. Entonces, no puedo dejar de registrar eso y decir, no, lo registro en enero, registro el ingreso en enero, porque no, el ingreso se realizó en diciembre. El ingreso se realizó en diciembre, solamente que no me ha entrado la plata. Entonces, esos ajustes tengo que hacerlos de esa manera. Yo registro aquí el ingreso por los servicios en diciembre contra el ingreso acumulado por cobrar, que es las cuentas por cobrar son un activo, y ya cuando me entra la plata en enero, es la cuenta por cobrar real contra la cuenta transitoria, que fue la que utilizamos en diciembre, para que quede el asiento correcto. Hay otras que son las depreciaciones, otro asiento de ajuste que hay que realizar, y es que cada activo fijo que ustedes tienen como persona física o como persona jurídica, cada activo fijo se va gastando, exceptuando los edificios que suben de valor, los terrenos que sufren plusvalía, los activos fijos sufren depreciación. Entonces un carro se va gastando y normalmente esa depreciación varía dependiendo del tipo de activo fijo. No se gasta o no se consume de la misma manera una computadora que lo que se consume un carro. Y todos tienen vidas útiles que estipula. El Ministerio de Hacienda los estipula, pero hay una NIF para estipular esos valores, esos años de vida útil. Entonces, si yo compro un carro, lo compré en $40,000, por decir algo, y yo digo, ese carro va a durar 10 años sirviéndole a la compañía o 5 años sirviéndole a la compañía. Y al final le estimo una vida útil de $5,000. Hay $35,000 que se gastaron. ¿Cómo registro eso? En los 5 años de la vida útil que le dé al carro, lo voy gastando. Porque si lo gasto todo, al final esa contabilidad del último mes va a quedar súper cargada por los $35,000 de gasto. Entonces lo que tengo que hacer es dividir, aquí esto es para el cálculo de la depreciación, para cómo calcular cuánto voy gastando cada mes, y entonces voy gastando un pedacito. Básicamente esto es lo que nosotros hacemos. Aquí compré el carro, en este día compré el carro y le voy gastando un pedacito cada mes. En marzo, en abril, en mayo, en junio, y cada mes le voy gastando un pedacito del carro. Entonces, el valor en libros de cada carro va a significar el valor en lo que yo compré el carro menos la depreciación que ya le ha acumulado a ese carro. Y ese asiento es lo que se llama la depreciación acumulada, lo que yo voy gastándole al carro contra la depreciación acumulada de vehículo. Y entonces yo sé que mi carro sigue el gasto el ingreso del vehículo sigue estando en los 40, pero el resto de la depreciación acumulada del vehículo, que es lo que ya le he gastado, y puedo saber cuánto está costando mi carro en este momento en valor en libros. Eso es lo que se llama el valor en libros. Y como tal, ese es un concepto que ustedes deben de tener, que significa el activo, el valor del activo menos la depreciación es el valor en libros de eso. Si yo en este momento voy a vender el carro y ya estoy en el 2026 y ya han pasado 2 años de depreciación, yo le digo a mi contador, no puedo vender el carro. Ustedes lo pueden vender de la manera que es por el precio que ustedes lo quieran vender, pero normalmente lo primero que hacen es ir al contador y decirle,
fulano, ¿cuánto es el valor en libros del carro? Y él le va a decir, en este momento el carro cuesta $26,000 en libros, y entonces ustedes van al precio de mercado y ustedes hacen una comparación. Y si lo pueden vender en más, obtuvieron ganancia. Si lo venden en menos, obtuvieron pérdida en esa venta. Pero contra el valor en libros, no contra el valor de compra del carro, porque ya se depreció, porque ya se gastó eso. Lo mismo pasa los, con los otros activos. Si yo compré un escritorio que me costó 300,000 colones, eso es un activo y lo tengo que depreciar también. Si yo compré, no sé, una pantalla grande que cuesta 1 millón de colones, es un activo y lo tengo es un activo fijo y lo tengo que depreciar. Muchas veces tenemos la disyuntiva de cómo registramos algo que compramos. Si lo registro como un gasto o lo registro como un activo. Entonces, anteriormente, y era lo que les decía anteriormente, con los principios de contabilidad generalmente aceptados, era el contador quien decidía. Compré, no sé, compré un celular y ese celular, no, regístrelo como un activo. Y mañana compramos otro celular y vengo con dolor de cabeza y digo, no, eso es menos de 100,000 pesos, páselo por gasto. Entonces, habían celulares que estaban en gastos y habían celulares que estaban en activos. Hay una NIF para eso. Entonces, dicen que para los activos fijos, no, lo que nosotros estipula es que sea una cuarta parte de un salario base, de un salario mínimo en Costa Rica. El salario mínimo en Costa Rica que está estipulado está en 462,200 colones. Y esos 462 corresponden al salario de un oficinista, de un auxiliar de oficinas del Poder Judicial. Y eso es lo que se toma como base para todos los temas tributarios y para temas de contabilidad. Entonces, ese salario de un auxiliar administrativo en el Poder Judicial, que son 462,200 exactamente. Eso es lo que se toma como base. Y entonces las multas, tributación las calcula con base en ese salario mínimo. Y uno siempre dice que son 3 salarios mínimos, pero salarios mínimos ¿de quién? De un auxiliar de administrativo del Poder Judicial. Ese que se toma como base. Entonces, si usted no paga impuestos, le dicen, la multa son 5 salarios bases. Son 5 por 462,200. Para considerar un activo fijo, para considerar algo que estoy comprando, sea activo o sea gasto, se utiliza una cuarta parte de eso. Entonces, una cuarta parte es 462,200, son como 115,000 pesos, una cosa así. Entonces, si yo compré un mouse que cuesta 10,000 pesos, gasto. Si compré un teléfono que cuesta 80,000 pesos, gasto. Si compré un teléfono que cuesta 300,000 pesos, activo, porque pasa de esa cuarta parte de un salario base. Y eso es otra cosa que hay que considerar, porque es importante, porque si es un gasto no se deprecia, ya pasó al gasto directamente. Pero si ya se lo compré como un activo, tengo que irlo depreciando constantemente. Y estos cálculos son parte de lo que los contadores hacen normalmente. También el registro de la contabilidad de los gastos de depreciación de fin de año que su contador hace para meterlos dentro del gasto. ¿Por qué hacen estos ajustes? Porque la suma de estos gastos también son parte de lo que yo presento en mis estados financieros para hacer el cierre. Y al final, cuando termino con los asientos de ajuste, que hay otro para estimaciones, que para la provisión de incobrables, cuando un cliente no nos ha pagado, hacemos una estimación y hacemos una reserva para esos incobrables y al final la pasamos por gasto también esa reserva. Y correcciones, que si nos equivocamos también a final de mes el contador puede encontrar que registró mal algo y fue porque se equivocó. Por ejemplo, este tenía que hacer un pago por 530 y lo registró por 350. Entonces se dio cuenta a fin de mes, hace la corrección, eso es un asiento de ajuste. Entonces los asientos de ajuste son tanto para ajustar la contabilidad con pequeños cambios que han habido durante el mes o para hacer correcciones de cosas con las que se ha equivocado, o para ingresar intereses que nos damos cuenta hasta final de mes que salieron. Cuando llega el estado de cuenta del banco, nos dimos cuenta de que, mira, nos ganamos 30 pesos en la cuenta de banco tal, o nos ganamos 1,500 pesos en la cuenta tal. Esos ajustes hay que hacerlos también. Rolando, Sí, claro, es que pregunta la arquitecta María Peralta, dice, los activos son los que se registran, los gastos no. todos se registran, todos los tenemos que registrar. Recordemos que al principio de la presentación, nosotros todos los registramos, todos. Hay 5 tipos de cuentas que eran los que hablábamos acá y, por ejemplo, vamos a ver acá, este es un gasto de alquiler contra bancos, pero también tenía la compra de un vehículo. Este es un vehículo, este es un activo. Entonces, todos los tenemos que registrar.
Tenemos que registrar los ingresos, los gastos, los activos, los pasivos y el capital. Todas las 5 cuentas se registran, todos, todos. Cualquier movimiento que exista, se registran. ¿Cuál es la diferencia entre los 5 tipos de cuentas? Y era a lo que íbamos a ir ahorita. Es que van a diferentes estados financieros. Los estados financieros, que ya vamos a llegar a esa parte, pero vamos a ver, todos los movimientos, todos, cada cosa que pasa en la empresa tiene que ser registrada. Ahora vemos muchos estados financieros de empresas que son públicos, como por ejemplo, usted puede buscar los estados de financiera de Cifin, que es el foco de atención en estos meses, y usted los puede encontrar en internet publicados porque son de dominio público. Esas empresas, por ejemplo, era lo que les decía antes, esas ya no son pymes porque sus estados son presentados y son públicos. Entonces, cuando yo compro un vehículo, tengo que registrar la compra del vehículo a como cuando compro un gasto, cuando hago un gasto, tengo que registrar ese gasto. Los dos se registran, los activos, los pasivos, los gastos, los ingresos, todos. Las 5 tipos de cuentas se tienen que registrar. Y después de eso, no sé si María tiene alguna otra pregunta o si le quedó, o si no le respondí la pregunta. Y yo sé que voy muy rápido, pero tengo que abarcar los estados financieros, que es lo que más me interesa llegar, pero tengo que pasar por toda esta parte de acá. Sí, ahorita no tiene respuesta de María, pero, bueno, puso ahí, dice, digamos, yo utilizo mi cuenta personal para que el cliente me deposite. ¿Está mal? Su cuenta personal, ¿con cuál le Sí, facturó? ¿Con cuál cuenta le facturó? Eso es lo que va a determinar si está bien o está mal. Si usted le facturó a dice, nombre de María Peralta, cobra a nombre de María Peralta. sí, la pregunta es porque mi tarjeta la paso hasta por una Coca-Cola y o sea, ¿Y como quién tributa? ¿Tributa también como María Peralta? no sé si doña María O- quiere abrir el micrófono y hacerle la pregunta a don Rolando de una vez directo. Sería genial. Buenas noches, muchas Buenas gracias más noches. bien por el espacio. Sí, bueno, la pregunta es porque yo vengo empezando en realidad, entonces hoy por el momento no tengo contador, sé que tengo que buscar, pero justamente esta semana me inscribí a Hacienda. Ujú. Entonces, yo he estado facturando con mi tarjeta, o sea, estoy pollita, por así decirlo, sé que tengo que buscar contador en estos días, busco a ver qué, pero mi idea era empezar a hacerlo yo, pero ya veo que está demasiado complicado y creo que no negativo. Pero mi duda es esa, digamos, ¿qué tanto hay que pasar el contador? Porque yo, o sea, actualmente yo trabajo bajo mi nombre Ok. como arquitecta y a mi cuenta personal es la que me depositan, pero esa tarjeta yo la paso hasta para ir a comprar una tortilla. Sí, no, Entonces, no sé si... y la pregunta está correcta y no importa, eso está bien, no está mal hecho. De hecho, lo único que tiene que considerar es otro concepto al que no hemos llegado, gastos deducibles y no deducibles. Entonces, yo, por ejemplo, como Rolando Quiroz, yo tengo que inscribirme en Hacienda si voy a dar los servicios a nombre de Rolando Quiroz. Yo puedo decidir eso, yo puedo trabajar a nombre de Rolando Quiroz y hacer todo lo que cualquier otra compañía o empresa o cédula jurídica haga. Lo mismo que puede hacer una sociedad, lo puede hacer una persona a nombre personal, a nombre físico. Tal vez la única diferencia es que en una empresa está más delimitado qué puedo pasar yo por gasto o no. Si yo, por ejemplo, en una empresa gasto, compro una Coca-Cola, yo posiblemente lo pongo como beneficios de empleados y lo paso como un gasto de beneficios de empleados. Pero en el caso tuyo, que es como persona física, más bien yo me tengo que hacer una pregunta. Si yo voy y compro esa Coca-Cola a donde el chino de la esquina, ya no digo a la pulpería, porque ahora todas las pulperías son de chinos, entonces ahora yo tengo que preguntarme a mí mismo y decir, ¿esta Coca-Cola me va a generar un ingreso? Recuerden que el concepto de gasto es cualquier salida de dinero que me vaya a generar un ingreso. Entonces, si esa Coca-Cola me va a generar un ingreso, yo la puedo pasar por gasto y se la puedo dar al contador como tal, porque hay Coca-Colas que pueden ser un gasto correcto para la compañía o para su contabilidad. Por ejemplo, si usted, como María Peralta, usted va a la TV a declarar sus impuestos a nombre de María Peralta, usted está declarando como persona física.
y usted va a recibir las facturaciones. Cuando usted le factura a un cliente, le va a facturar a nombre de María Peralta como persona física. O sea, usted está actuando como tal, tiene esa entidad registrada en tributación y es válido, y es legal y es válido. Pero además, pero usted genera, como María Peralta, usted genera dos tipos de gastos: gastos personales y gastos de la operación de su negocio, de la operación de su, del ejercer su profesión, gastos de ejercer su profesión. Si usted, por ejemplo, tiene un cliente que está en bagaces y usted va a hacer una visita, un peritaje o una evaluación de una obra que usted está supervisando o que usted que está dirigiendo, entonces usted va a Guanacaste, esa gasolina que usted usó para ir a Guanacaste, usted la puede pasar como gasto, porque es parte de su operación. Es parte de su operación, esa gasolina que usted hizo para allá. Pero si usted dice, en la gasolina que yo uso todos los días para ir a dejar a mi hija al colegio, a Cartago, por decir algo, o a la universidad en San José, esa gasolina no, porque eso es personal. Eso no es Sí, para que yo genere ingresos. sí, eso Entonces, mismo, por ahí va la pregunta, porque como usted tal dice, yo tengo dos gastos, los gastos de como profesional, que, y yo es, digamos, yo eso es lo que pensaba registrar, como, ok, el pago de colegiatura, el ujú, pago de tal cosa, el pago de la correcto. gasolina, pero mis gastos personales también los tengo que meter No son deducibles, no se los aceptan. Vamos a ver, ah, ok, era lo que le decía. Incluso, por ejemplo, si yo voy en ese viaje de negocios a Bagaces, Guanacaste, a atender a ese cliente, si yo me compro un casado y me costó 3.500 colones, ese casado es deducible hasta cierto punto. Pero los gastos de representación, lo pongo como gastos de representación o como viáticos. Pero más bien como viáticos sería eso. Y los puedo meter como gastos, porque son parte de para generar un ingreso, porque yo me voy para allá a hacer esa valoración y y voy a cobrar por esa valoración. Entonces, los usé para generar un ingreso. Pero si yo ese mismo casado me fui o un almuerzo, me fui para el parque de diversiones con mis hijos y me compré ese mismo combo en 3.500 de, no sé, de algún lugar ahí, esos ya no son, porque son gastos personales. Entonces, si usted va a tener su práctica privada a nombre suyo, tiene que separar esos gastos y preguntarse cada vez que los hace, es decir, ¿este es mío o es de mi práctica? ¿Este es mío o este es de mi práctica? Y el contador muchas veces lo que hace es que cuando se mete a GTI o a cualquiera, a Soportec o a cualquiera de los facturadores que hay acá que tiene todos sus gastos, él va a discriminar ahí y dice, bueno, este es en el parque de diversiones, a no ser que María estuviera haciendo una valoración de una nueva edificación en el parque de diversiones, no está haciendo no es parte, no es práctica, no es parte de la práctica. A no ser que María esté haciendo que esté construyendo un edificio en el parque de diversiones, toda una arquitectura nueva y de todo, haciendo planos y de todo, ¿qué puede pasar? Si usted le hace andar los planos a un edificio nuevo en el parque de diversiones, lo que usted vaya a hacer ahí pasa por parte de la práctica. Pero si no, es personal y no se excluye, porque si no, estoy defraudando al fisco pasando gastos que no son deducibles, porque ya vamos a llegar a esa parte a ver lo que son los ingresos y los gastos. No sé si me expliqué, María. sí, muchas gracias, voy a estar pendiente de lo siguiente. Claro. Entonces, después de los asientos de ajustes, hacemos otra balanza de comprobación solamente para validar que esté cuadrado todo y seguimos cuadrados. Ya metimos más cuentas porque ahora hay gastos de depreciación, hay gastos acumulados por pagar, ingresos acumulados por cobrar, hay más cuentas acá y vuelvo a validar y todavía estamos cuadrados, todavía vamos bien. Entonces, el siguiente paso, y vean que aquí hemos ido pasando por diferentes partes del ciclo contable. Cuando llegamos a los ajustes, llegamos aquí y cuando llegamos a los ajustes, vamos a ver más para casito. Cuando entramos a ver lo de los ajustes, ya habíamos pasado por el registro de los asientos, ya habíamos pasado por la mayorización, ya habíamos pasado por el balance de comprobación y llegamos a los ajustes. Ahora estamos entrando a una nueva parte que es el balance de comprobación ajustada, que fue esta que acabamos de comprobar acá, balance de comprobación ajustada, y estamos a un punto de cerrar el cierre mensual. Y entramos a la última parte, que son, esta parte de acá son cuentas contables, que esto ya lo hemos hablado bastante. Que existe un catálogo de cuentas, esto ya lo hablamos un poquito al principio, y entramos a lo que son los estados financieros. En Costa Rica existen cuatro
asterisco 5, estados financieros o estados de información que nosotros tenemos que presentar. Esos estados financieros se utilizan, uno, para evaluar qué tan rentable es mi operación, para tomar decisiones, para saber si hay clientes que me deben, porque ahí van a estar las cuentas por cobrar, cuánto le debo yo a los proveedores, porque hay cuentas por pagar, para cumplir con requisitos legales. Les hablaba, por ejemplo, que la caja me exige a mí eh, estados financieros auditados para solicitar, para inscribirme como patrono. El INSS me lo pide también para inscribirme como patrono ahí. Me lo pide también Hacienda, los estados financieros cada mes. Me los pide el MEIC para registrarme como pyme. Me los pide, todo el mundo me pide estados financieros. Entonces, para ese cumplimiento, tengo que tenerlos. Incluso para los que trabajan con el gobierno, para SICOP, ustedes tienen que tener estados financieros y estarlos presentando y validando. Porque en el momento en que esos estados financieros no los cumplan en el MAKE, los sacan como pymes o los sacan de la caja como patrono no moroso y entonces está como moroso, no puede participar. Entonces, los estados financieros tienen que estar actualizados y demás y son un requisito como tal. Se generan a fin- hay diferentes momentos en que se pueden generar estados financieros. Mensualmente, mínimo, trimestralmente. Se pueden, que mi contador normalmente no me los va a dar cada mes, porque tampoco es que es tan seguido que se los dan a uno, pero uno los puede pedir. Si yo lo necesito mensualmente, el contador se los da. Si no, trimestralmente. Si no, semestralmente, pero obligatoriamente anualmente. Obligatoriamente porque es cuando se da el cierre anual. Y el cierre anual es un hito importante en la contabilidad, porque es con base a ese cierre que se pagan impuestos. Y normalmente tienen la vigencia de de un periodo fiscal para atrás. O sea, si yo, por ejemplo, en este momento me van a pedir el cierre fiscal del 2023 y normalmente me van a pedir unos que tengan en los últimos 3 meses para efectos aquí en Costa Rica. Esos de estos 3 meses no tienen que estar sellados, no tienen que estar tan legalmente registrados, pero sí el periodo 2023 tiene que estar sellado y validado y firmado y toda la cuestión. ¿Quién los crea? Habíamos hablado que los estados financieros los crea el Departamento de Contabilidad, el contador específicamente, un CPI, tiene que estar registrado como CPI del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y los validan los auditores, que son los CPAs. Esto ya los hablamos un poquito. ¿Quién utiliza los estados financieros? Los directivos, los inversores, entidades de crédito, reguladores, empleados y sindicatos y público en general. Y vamos a ver cuáles estados financieros tenemos. El primero se llama estado de resultados o pérdidas y ganancias. El estado de resultados es importantísimo porque es el que me da mi utilidad. ¿Cuánto gané yo en este año? Ese estado financiero solamente ve ingresos y gastos, nada más. Solamente ve ingresos y gastos. ¿Qué considera? Ingresos y gastos, nada más. Y depende de las políticas de reconocimiento de ingresos y gastos. Les decía anteriormente que si yo meto un activo como gasto, me va a afectar montones la ganancia. Si yo compré vamos a ver, si yo compré una pantalla para la oficina, eso es un activo porque me costó 1 millón de colones, es un activo. Pero si yo la paso como gasto, significa que la utilidad o mi ganancia me la va a reducir. Y como me la va a reducir, le estoy pagando menos de tributo al fisco sobre mis utilidades y estoy defraudando al fisco. Entonces no se puede. Por eso es que tributación se mete y valida cuál es mi política de reconocimiento de ingresos y gastos. Lo mismo que los gastos de que hablábamos hace un momento, María, que los gastos que son personales, no los puedes pasar como parte de tus gastos deducibles, porque a la hora en que los pasas, estás quedando con menos utilidad y como tienes menos utilidad, estás defraudando al fisco y eso es ilegal. Entonces, un estado de resultados luce más o menos así. Todos mis ingresos, todos los ingresos, hay un ingreso por ventas, por servicios, por alquileres, están mis ingresos y mis gastos, el gasto por alquiler, el gasto por seguros, cuentas incobrables, depreciaciones de vehículos que hablábamos hace un momento, gastos de suministros, gastos por servicios informáticos. Estos son todos mis gastos. La diferencia entre ellos dos es mi utilidad. Si yo tuviera aquí un gasto que diga gasto por compra de pantalla y tiene 1 millón de colones acá, entonces esto se me va a ir abajo, ¿verdad? Y entonces
como esto se me va abajo y sobre este monto es que yo pago impuestos, es por eso que no puedo registrar ciertos gastos o que los gastos personales no deben de cumplirse. Para que eso pase, María, y en respuesta a la pregunta que tal vez usted en este momento pueda tener, entonces, ¿cómo pago yo esa Coca-Cola personal? ¿O cómo pago yo ese casado personal? Lo que debería existir es que exista un gasto de salario para María Peralta aquí, un gasto de salario para María Peralta aquí, qué sé yo, de 200.000 colones, por decir algo, y con esos 200.000 pesos ya son un gasto real de la operación, porque usted necesita que María Peralta trabaje para poder tener un ingreso, y ese ingreso, ese gasto de salida, perdón, ese gasto de salario para María, ya María, si quiere gastarlo en las maquinitas de donde el chino, es cosa de María, pero el gasto por salario era necesario. Ajá, sí me explico. Debería haber un gasto aquí por salario y con eso usted gasta lo que quiera y en lo que quiera. Sí, no sé si María le quedó claro el concepto de gasto de salario o no. Sí, sí, Di- gracias. Listo. Este es el primer estado de resultado, el primer estado financiero, el de resultados. Y qué pena porque me quedan 4 minutos y todavía me quedan 3 estados financieros. El segundo estado se llama de el balance general o de situación financiera. Y ese controla activos, pasivos y patrimonio. Y la ecuación contable que veíamos allá se ve marcada en este, porque todos los activos deben de ser iguales a los pasivos y el capital. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en el balance general o estado de situación financiera, donde tenemos caja, que es un activo, cuentas por cobrar, que es un activo, la provisión, que eso se lo te es una complementaria y se lo resto. Aquí vemos ahora el tema del vehículo. ¿Se acuerda que teníamos el vehículo, 40.000? Y la depreciación acumulada de vehículo, que va a 295, los gastos, lo que se ha gastado hasta este momento, y el valor en libros en este momento del vehículo es 37. Entonces, la suma de todos los activos son 37.000 dólares en este caso. A los pasivos están las cuentas por pagar, el IVA por pagar, que se lo debo al gobierno, entonces es una cuenta por pagar, los gastos acumulados, los ingresos de alquiler diferidos, y la suma de todos los pasivos más el capital me debería dar la misma cantidad de activos. Activos es igual a pasivo más capital. Ecuación contable. Y aquí una parte importante es que la ganancia de mi periodo, la misma que vimos en el estado de pérdidas y ganancias, 94.549, se traslada como parte del capital. 94.549 como parte del capital. ¿Por qué? Porque esa la tengo que distribuir entre los socios o capitalizarla en el próximo año, pero de momento se mantiene ahí. Entonces, en la parte de capital, como todavía no la he distribuido ni se la ha dado a los socios, se mantiene aquí en capital. Activo, pasivo más capital. Siempre. Esa es la ecuación contable y tiene que estar balanceado. Ese es el segundo estado financiero que presentamos. El tercero es, ¿por qué no avanza? Es el de flujos de efectivo, que es una proyección de flujos. En este caso, como este es el primer año de esa contabilidad, resultó ser muy similar al estado de resultados, pero en algunos otros casos tienen estimaciones como de impuestos, como de intereses. Cuando se paguen impuestos van a estar reflejados acá, pero el estado de flujos de efectivo lo que me da es un desgloso de fuentes y uso que el efectivo de lo que yo pago en efectivo va dando durante un periodo. Eso sé lo que trata o lo que persigue este estado es ver la liquidez de una empresa y cómo yo puedo subsidiar gastos y subsidiar otras cosas y demás. En este caso, como le digo, porque no tengo porque la operación empezó en este mes, en este periodo, no tengo registros previos de los condóminos SA, que es el nombre de la empresa que hemos venido usando, pero van a haber otros gastos de pagos de renta del año anterior, pagos de venta del año anterior, que me van a afectar este flujo de efectivo. Y este flujo de efectivo también es uno de los del bloque de los 4 estados financieros que se hacen. Y el último estado financiero que hay es el de cambios en el patrimonio, que lo que hace es un estudio nada más de lo que ha sido de mi capital. Yo empecé con un capital de 60.000. Tengo una utilidad de 94.549 en este mes, una utilidad retenida que no he distribuido entre los socios, y en este momento tengo un total de patrimonio de 154.000. Y él me explica aquí cada una de las razones
que vayan a hacer. Si yo le pago los dividendos o esto se lo distribuyo a los socios, voy a tener aquí una suma negativa de 94. Le dije, voy a dar solo 30.000 para los socios y el resto lo capitalizo. Entonces, una parte va para el capital y una parte va para los socios, pero el asunto de lo que este Estado trata de explicarle a los auditores y a los interesados es todos los cambios que el patrimonio ha sufrido durante el año, aumentos, disminuciones o utilidades o otras pérdidas que hayan existido dentro del periodo. En este caso, la empresa tuvo utilidad, que dicha, pero si tiene pérdida, también se ve reflejado en este estado. Las notas a los estados financieros no son un estado per se, pero sí son importantes que se le adjunten, al menos en el cierre anual. En el cierre anual, nosotros ahí explicamos, o los auditores, o los contadores, perdón, los contadores explican la mayor parte de las situaciones que han pasado dentro de la compañía. ¿Cuál es mi política de depreciación? Hay varios tipos de métodos para depreciar un activo. Entonces ellos explican ahí cuál es el procedimiento que se utiliza para depreciar, cuáles son las políticas contables que tenemos, la valoración de inventarios, por ejemplo, la valoración de los gastos. Yo aquí pondría una política que diga, los gastos se reconocen como una cuarta parte de un salario base de un auxiliar eh, administrativo del Poder Judicial y queda como políticas acá en las políticas contables. Todas esas explicaciones que cualquier persona, cualquier interesado, cualquier persona que ve los estados financieros pueda necesitar, estará dentro de acá. Un detalle de las cuentas por cobrar para ver si hay eh, cuentas que estén muy atrasadas, que ya se deben de considerar como incobrables, o cuentas de mis cuentas por pagar. Les vuelvo a traer el tema de los estados de cuenta de esta compañía de Cifin. Esa descripción de las cuentas por cobrar es la que tiene en este momento en problemas a eso. Eran las políticas contables de cobro de ellos las que están investigando en este momento, porque este detalle, cuando los investigaron, fue que se dieron que algo estaba extraño ahí. Y cuando vieron esas políticas y vieron que eso estaba de manera incorrecta, intervinieron y es que ha pasado lo que está pasando. Pero de acuerdo a esas notas que se estipulan acá, aquí iría una cédula con todas las diferentes, cuánto hay a 90 días, cuánto hay de 90 a 120 días, cuánto hay de 120 a 150 días. Y aquí estas cédulas de cuentas por cobrar le explican mucho a los diferentes involucrados o interesados en esos estados financieros, cómo están mis cuentas por cobrar, cómo están mis cuentas por pagar, cómo están mi planta, mis propiedades, mi planta y mi equipo, mis activos fijos, que sabes, después de las NIFs se llaman propiedad, planta y equipo, antes se llamaban activos fijos, terreno y demás, ahora se llama propiedad, planta y equipo. Explicación de los pasivos significativos. Tenemos ahí una deuda por 300 millones que corresponde a un edificio, a un terreno que compramos y en el que planeamos construir. Esas notas van en explicaciones. Cualquier cosa que sea significativa en los estados financieros, las debo de poner dentro de las notas. Y el contador las pone en las notas para que ustedes, como dueños de la empresa o como dueños de su práctica, vean los estados financieros y dicen, pero ¿qué serán estos 300.000 pesos que están acá, estos 300.000 dólares que están acá? Me voy a ver si existe una nota y existe una nota, son de aquel terreno que yo compré. Sí, entonces esas notas me mantienen a mí, me dan una explicación de cada uno de los factores claves de los estados financieros. A veces son 18 páginas de puras notas, a veces son 2 páginas de notas dependiendo de la contabilidad, pero estas notas me explican todo lo que pasa en los estados financieros. Y al final existe una sección donde se hace un resumen y dice, de acuerdo a esto, se ve una salud de la contabilidad de Joana Castro, se ve la contabilidad que tiene una salud financiera aceptable, tiene tales y tales razones, la razón de apalancamientos, la razón de capacidad de pago, todas estas cosas se muestran dentro de un informe final y eso existe cada año. Los contadores no están obligados a dar este tipo de notas cada mes, cada trimestre o cada semestre, sino que a final de año sí, porque es con base en eso que se pagan impuestos. Ahora, una vez que yo tengo los impuestos y que tengo la utilidad que yo tuve dentro del periodo que me la da el estado de resultados, con base en esto yo pago renta y con base en las ventas mensualmente pago IVA. Y esos son los dos impuestos que ustedes como, eh, como, como, como interesados, le voy a robar unos minutitos más, don Gerardo, solamente para ver los impuestos y terminamos. De No, acuerdo al no se régimen, preocupe.
de acuerdo al régimen en que ustedes estén registrados, le dije, es que sumarizar 30 horas en 1 hora y media es complejillo, pero de acuerdo al régimen en que ustedes estén inscritos, básicamente, aquí hay varios regímenes. Existe un régimen especial agropecuario, un régimen de zonas francas, un régimen de turismo, y cada uno de ellos tienen impuestos por separado o diferentes, o se les cobra diferentes. Básicamente, los que nosotros mayormente vemos son el simplificado, y que normalmente uno dice, ¿por qué yo no me inscribo en el régimen simplificado si no tienen tantas cosas que declarar? Y es porque la razón es muy simple. El régimen simplificado me pide que yo tengo que hacer una de estas actividades que están acá. Uy, tengo que ser un bar, una cantina, una taberna o un establecimiento similar. Un comercial minorista como una pulpería. Estudios fotográficas, fabricación artesanal. Si yo pertenezco a alguno de estos, me inscribo como en el régimen simplificado, y una vez que me inscribo en el régimen simplificado, yo no tengo que declarar de la misma forma ventas o rentas, no tengo que guardar facturas más, ni siquiera tengo que guardar ningún comprobante, exceptuando que tengo que llevar un libro de compras. Y todo lo que yo compre, como soy régimen simplificado, todo lo que yo compre y que esté en ese libro, yo le calculo un monto sobre esas compras y pago impuestos sobre eso. Ya les voy a enseñar aquí, por ejemplo, en el régimen simplificado, yo el impuesto de renta pago un 0.02 sobre lo que está en ese libro de compras. En el IVA pago un 0.40, por 0.040 sobre lo que está ahí, sobre el libro de compras para el IVA. Los minoristas pagan esto, los estudios fotográficos pagan esto. Entonces, de acuerdo a lo que sea cada una de esas categorías, pagan un porcentaje en específico sobre lo que el libro de compras esté ahí. Entonces, no es tan importante, por eso es que las pulperías no llevan contabilidades, porque solo llevan un libro de compras. Por eso es que un bar no necesita tanto una contabilidad completa, aunque sería lo correcto, pero no la tienen que llevar porque solo se les pide un libro de compras. Pero sí tiene que pertenecer a algunas de esas que están por ahí. Mientras que el régimen tradicional es al que pertenecemos casi todos nosotros y pagamos varios impuestos de acuerdo a lo que nosotros hagamos. Una tarifa para el IVA, pagamos una tarifa plena del 13%, que es la base, que es lo que casi todas las operaciones pagan de impuesto de ventas, o IVA, perdón, que ahora se llama IVA, impuesto valor agregado. Una tarifa reducida que se aplica para servicios médicos, todo lo que yo compro en servicios médicos pago un 4%, todo lo que es educación privada no regulada, servicios médicos, entre otros, un 2%, lo que para productos agropecuarios y de canasta básica un 1%, y para productos orgánicos certificados un 0.50%. ¿Por qué digo que es importante o por qué es importante la palabra IVA? Y lo corrijo cada vez que digo impuesto de ventas, porque antes era impuesto de ventas sobre todo lo que yo pagaba impuesto de ventas, y era el 15% de pleno, así es, 15% para todo. Y eso lo pagaba por cualquier cosa que haya. Me iba y me compraba no sé, un producto en la farmacia, porque para la botiquín de la empresa, por decir algo, y eso es un gasto que me va a generar ingresos para los empleados, pero yo pagaba un 15%. Ahora con el IVA se establecieron grupos de pagos de impuestos del IVA, pero es importante la palabra valor agregado. ¿Por qué es importante? Porque, y lo voy a hacer el ejemplo con un restaurante, aunque los restaurantes son simplificados, régimen simplificado, pero lo voy a hacer con un restaurante. El restaurante a mí me vendió un cantonés. Ese cantonés me lo vendió a mí en 3,000 colones. Pero los chinos de ese restaurante no tienen o no siembran arroz ahí. Ellos ese arroz lo compraron en otro lado. Ellos solo pagan lo que el valor, lo que ellos le dieron de valor a ese producto. Y empiezo. El agricultor le vendió el arroz a un comerciante. Él se lo vendió en 200 colones al comerciante. El comerciante lo vendió en 500. Entonces, como él ya había pagado un IVA por los 200 colones que se lo compró al agricultor, hace la resta y solo paga la diferencia al gobierno, porque la otra parte la tiene que pagar al agricultor. Ahora, cuando ese comerciante se lo vende al restaurante para que lo venda en 3,000, el restaurante solo paga la diferencia de lo que él lo vendió de lo que lo compró. Me explico. Él pagó 500 y él lo vendió en 3,000. Paga la diferencia de los 2,500 sobre ese IVA nada más. ¿Por qué? Porque se llaman créditos fiscales. Y ese valor, por eso se llama valor agregado.
yo pago sobre el servicio o sobre lo que yo le doy valor en esa cadena de cobro. Entonces, es lo mismo. Yo compro un celular y se lo vendo a mi cliente, yo pago el IVA sobre la diferencia, porque lo que me lo vendió el señor en el comercio de celulares, ese lo tiene que pagar él. Yo pago sobre la diferencia. Él me lo vendió en 100.000 colones, pagué 13.000 colones 13.000 colones de impuesto, yo se lo vendo en 150 a mi cliente y pago sobre la diferencia, esos 13.000 sobre los 150 que le voy a ir a cobrar. Por eso se llama valor agregado. Yo pago sobre el valor agregado que mi servicio le da a mi cliente. Y eso es la diferencia de un impuesto de ventas que teníamos antes a un IVA, que es lo que existe ahora. Y por eso es que ahora existen diferentes tarifas. Y por eso es que cada uno de mis servicios debe estar estipulado o basado ahí. Ustedes han visto que cada uno de sus servicios tiene un código que se llama CABIS, porque cada uno de esos CABIS están registrados en cada una de estas tarifas y de acuerdo a eso se le da o se le cobra o se le reconoce o no se le reconoce un crédito fiscal por alguna razón específica. Hay otros impuestos, ya vimos el del IVA y el impuesto sobre la renta, se cobra sobre las utilidades. Entonces, si las utilidades de las empresas, de las personas jurídicas están en estos rangos, pagan un 10%, en este otro en un 15%, y sobre el exceso de los 11.376.000 paga un 20% en escalones. ¿Qué significa? Que si yo tuve una utilidad de 13 millones de acá, sobre el de 0 a 5.600.000 pago 0. Pago un 5, esto está malo. Sobre de la diferencia entre 11 y 8 millones, que son los dos bloques, me da un 10%. Sobre los 13 millones a los 11 millones, que es el último bloque, pago esto, sumo los escalones y me da cuánto tengo que pagar de impuesto de renta por el régimen tradicional, por el régimen simplificado. Acuérdense que es un porcentaje sobre el libro de compras. Ese es el impuesto de rentas. Y el impuesto de rentas se paga yo lo liquido en marzo, pago una liquidación en marzo, pero tengo que pagar tractos o pagos parciales en los meses de junio, septiembre y diciembre, que se calculan con base a los 3 periodos anteriores, el promedio de lo que se vendió, mis servicios, de mis utilidades de los años anteriores. Saco un promedio, que en este caso el promedio de estos tres me da 6.433.000 y comparo este promedio contra el último año, 7.500.000, y el mayor de ellos es el que se utiliza para el cálculo, 25%, y estos son mis tractos. Entonces eso pago en junio, septiembre y diciembre, y en mi liquidación de marzo disminuyo lo que hice en pagos parciales o lo reconozco como que ya lo pagué y eso liquido en mi impuesto de renta que pago en marzo. Básicamente eso ya lo vimos. Hay un impuesto de renta para salarios, hay un impuesto de renta para el régimen simplificado, que lo hablamos, y hay otros impuestos que se calculan como retenciones en la fuente, que son lo que yo pago por servicios profesionales a un médico, se cobran directamente, lo que yo pago con tarjeta se cobra directamente allá, entonces lo disminuyo de mis impuestos sobre la renta. Entonces, estos son retenciones en la fuente. Por ejemplo, lo que yo le pago a un doctor. El doctor, yo no puedo, en mi contabilidad, no puedo registrar ese impuesto que le pagué a un doctor porque se registró en la factura del doctor que él lo recaudó y entonces yo aquí solamente lo reconozco como un pagado en la fuente. Y entonces este es otro tipo de impuestos, algo que su contador ya realiza. Existe el impuesto, hay varios impuestos. Ahí está el impuesto selectivo de consumo que aplica para tabaco, licor, joyas y tipos de este tipo de cosas. Hay un montón de impuestos que se tienen que pagar. Hay dos tipos de declaraciones de impuestos, unos que son informativos y este es muy importante si ustedes tienen una sociedad anónima tienen que presentar y es más, van a entrar en el periodo, ya entramos en el periodo hoy, de 1 de octubre al 30 de octubre, estamos en el periodo para presentar el de beneficiarios finales, que es una declaración informativa, no se paga nada sobre ese, solamente declaramos quiénes son nuestros accionistas, quiénes tienen interés en nuestra compañía, quiénes reciben algún tipo de beneficio directa o indirectamente. Esto es parte de una ley de lavado de dinero que se implementó para evitar el lavado de dinero. Y estas son declaraciones informativas
Y las autoliquidativas son las que pagamos, como la del IVA o como la del impuesto de renta. Y aquí termina el proceso, el ciclo contable de lo que sus contadores llevan con ustedes. Yo sé que en 1 hora y media, 1 hora y 45 minutos no se puede ver todo lo que quisiéramos ver o con la tranquilidad que se quisiera ver, pero la razón es porque ya es 1 hora y 45 para consolidar un proceso de un año, pero básicamente quedo a su disposición para cualquier consulta. Yo no sé si tiene alguna pregunta más, alguna pregunta adicional que podamos solventar acá. A mí no me precisa, pero sí sé que don Gerardo tiene un tiempo para la sesión, entonces, Gracias, Rolando. Bueno, a través del chat no hay ninguna pregunta. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar algo. Podemos gastar unos minutos más. También por honor a la puntualidad, ya nos hemos pasado 15 minutos, pero no hay ningún problema. En realidad vale la pena esos 15 minutos de más, pero no tenés aquí algo donde esté tu teléfono y tu sí, sí, información. sí, señor, claro que sí. Bueno, básicamente esto es parte, como les digo, de una presentación grandísima que hay. Por eso pasaba slides muy rápido, porque eran parte Ujú. de una por ahí. Nosotros somos una empresa que da servicios empresariales para una empresa, digamos una pyme, que no tiene un departamento contable o no tiene un departamento de auditorías o asesoría fiscal. Nosotros damos servicios en la parte administrativa en esa área, obviamente contabilidad, servicios contables, declaraciones de impuestos, auditorías, asesoría fiscal y financiera, gestión de nóminas, inventarios, porque a veces las empresas no tienen un departamento completo para gestión de nóminas y demás. Entonces, esos servicios los damos. También tenemos un pilar que tiene que ver con tecnología. Ahí hacemos infraestructura, diseño gráfico, otros sistemas como sistemas de cableado estructurado. Participamos con algunas constructoras y haciendo instalaciones de cámaras, sistemas de alarmas contra fuego y incendios, intrusión e incendios, perdón, que se me fue la palabra equivocada, pero también de sistemas de cableado estructurado para redes. eh, Hacemos mejora de procesos y administración de proyectos, tenemos una persona que está encargada de esa parte. Y en la parte de soporte preventivo de equipo y correctivo, y en la parte también de soporte a la parte fiscal, todo tipo de preguntas que puedan surgir en la parte fiscal y tributaria, también damos esa parte de soporte. Y en la última parte que tiene que ver con capacitaciones, damos capacitaciones en algunos temas administrativos como Excel, como son 5 cursos que hay en la parte, como este curso es de contabilidad para no contadores, y en tecnología damos Power BI, damos inteligencia artificial y otras cosas por ahí que tienen que ver con esta. Bueno, acá hay una que tiene que ver con eso. Hay unos cursos de Excel básico, intermedio avanzado, contabilidad para no contadores y gestión de nóminas. En la parte de tecnología hay un curso de SQL, de Power BI, de inteligencia artificial. Hay una gama de cursos ahí que están en cada una de esas categorías y están en esta página que está acá, en www.asiconcere.com. Ahí está, en esta página, están todos los cursos que nosotros brindamos, y en la parte de complementos, capacitaciones y cursos, ahí van a encontrar todas las capacitaciones, y si no en tecnología, lo correspondiente, y en administración, contabilidades y demás. Este es el correo de nosotros. Estamos en Heredia, en San Francisco de Heredia, para servirles. Y este es el teléfono para cualquier consulta adicional que puedan tener. Muchísimas gracias, Rolando. Bueno, no tenemos más consultas. Yo creo que vamos a terminarlo por acá. Muy agradecido con ustedes, con usted principalmente y a tu compañía que representa. Creo que nos has dado una pincelada muy amplia de, de lo que es la parte contable, aunque sea un pedacito de lo que tú dices que dura bastante tiempo llevarlo, pero creo que ha sido muy claro, muy preciso y por lo menos nos has ayudado bastante a aclarar algunas dudas. Eh, las puertas de Proyectar están abiertas para ustedes. Cuando deseen ampliar estos temas, con mucho gusto aquí vamos a estar para que puedan apoyarnos en otros temas que tienen que ver con la parte contable o los que expusiste anteriormente. Pero bueno, muchísimas gracias por todo, Rolando. En realidad, muy agradecido. Vamos a terminar acá y a los compañeros agradecerles también la presencia y la disponibilidad para estar esta noche. Voy a parar la grabación, un segundito.
Un segundito.